Muy buenas tardes, señor Idianis. En el día de hoy voy a sustentar mi trabajo sobre la didáctica de la lectoescritura. Bueno, como primer tema tenemos las habilidades que intervienen para la lectura y escritura. Bueno, para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y que además previenen las dificultades que puedan surgir posteriormente, estas habilidades deben adquirirse entre los 6, 3 y 6 años. Se distinguen tres tipos de requisitos previos fundamentales, como son los factores cognitivos, los factores lingüísticos y la conciencia fonológica. Bueno, entre los factores cognitivos, mediados por distintas estructuras cerebrales, juegan un papel fundamental en el aprendizaje de la lectoescritura. Estos son la percepción sensorial, el razonamiento, la capacidad de abstracción, la orientación, la memoria y la atención, entre otros. Los factores lingüísticos. Las destrezas lingüísticas también han de trabajarse adecuadamente antes del aprendizaje de la lectoescritura. Es necesario facilitar herramientas para que el niño o niña pueda desarrollar un lenguaje correcto, tanto comprensivo como expresivo, puesto que el lenguaje escrito se basa en el lenguaje oral. También tenemos la conciencia fonológica. La enseñanza de habilidades de conciencia fonológica tiene un papel determinante en la adquisición de la lectoescritura, puesto que facilita el aprendizaje inicial de la misma. O sea que esta conciencia fonológica, se trata de que los niños aprendan los fonemas. Ya ellos deben de tener los fonemas aprendidos y así se va a facilitar el proceso de la lectoescritura. La dislexia. Bueno, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. La dislexia, que también se denomina dificultad para la lectura, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Síntomas antes de la escuela. Bueno, estos síntomas antes de la escuela son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque como ellos no han empezado su proceso de lectura ni de escritura, entonces uno no puede determinar esta enfermedad, o sea, es muy difícil de determinar. Pero sin embargo se presentan algunos síntomas como son que tardan en comenzar a hablar, aprender palabras nuevas a un ritmo lento, problemas para formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos de las palabras o confundir palabras que suenan de forma parecida. Problemas para recordar o decir el nombre de las letras, los números y los colores, y dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas. Entonces se dan en la edad escolar, ya cuando ellos entran a la edad escolar, ya sí se hace más fácil detectar los síntomas de esta enfermedad, ya que uno como maestro es el primero en darse cuenta, pues uno ve que los niños a cierta edad tienen ya que saber leer, saber escribir, y si ellos se retrasan en este proceso es porque debe de haber un problema. Entonces, algunos de estos síntomas son un nivel de lectura muy por debajo del que se espera para la edad, problemas para procesar y comprender lo que se escucha, dificultad para encontrar la palabra correcta o formular respuestas o preguntas, dificultades para ver y ocasionalmente para escuchar, similitudes y diferencias entre las letras y palabras, incapacidad para pronunciar una palabra desconocida, dificultad para deletrear, tardar más tiempo de lo habitual en completar tareas que conllevan leer o escribir y evita actividades que conllevan leer. Bueno, ahora entramos a este tema que es la disgrafía. La disgrafía es un trastorno del aprendizaje que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo,
lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura, ya sea el lápiz, el bolígrafo, los colores, lo que ellos utilizan para escribir. Entonces, para escribir, y no lo pueden utilizar de una forma adecuada ni ordenada. Por lo tanto, puede definirse como un trastorno específico de la escritura que impide escribir correctamente. Entonces, esto es lo que es la disgrafía, cuando nosotros vemos que los niños hacen un poco de garabatos, que no se les entiende ni nada de eso. No es porque, a veces no es porque estén aprendiendo a leer, ni porque estén aprendiendo a escribir, ni nada de eso, sino es porque tienen un problema de disgrafía. Bueno, las características de la disgrafía una de las principales características es la inexistencia de trastornos neurológicos o intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no tiene ningún problema neuronal ni tampoco intelectual. No es porque el niño sea bruto, como uno dice, o que no comprenda, o que tiene algún trastorno neurológico. Eso no es causado por la disgrafía. Bueno, desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media clase. Se percibe en niños una notable rigidez motora o por el contrario excesiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo. Bueno, los tipos de disgrafía. Existen dos tipos de disgrafía, la disgrafía motriz y la disgrafía específica. Se trata de trastornos psicomotores. El niño o niña, esta es la motriz, el niño o niña comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. La disgrafía específica. Esta se muestra con una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de impulsibilidad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Bueno, ahora entramos a este tema que es la dispedagogía. La dispedagogía hace referencia a la práctica pedagógica inadecuada, llevada a cabo por quienes tienen la función de educar o formar al ser humano. Su significado etimológico es pedagogía inadecuada o contraria a la pedagogía correcta. Bueno, entramos a técnicas de manejo de tiempo. Estas son algunas áreas a considerar para aprovechar el tiempo, pueden explorarse mucho más. Por esto queremos compartir algunos de estos fundamentales que se deben tener en cuenta al planear una clase en relación con el tiempo. Se debe enfocar una parte del tiempo de cada clase a trabajar práctico por parte del estudiante. Cada clase puede significar un ejercicio de reflexión en torno a la aplicabilidad de los conceptos en la cotidianidad. De este modo, los conocimientos se vuelven significativos y enriquecedores para el estudiante. Dentro del manejo de tiempo es clave estructurar la clase. De esta forma se tendrán en cuenta el inicio, el desarrollo y cierre de la clase, planeando el periodo de duración de cada momento. Bueno, aquí están algunas de las técnicas. Pasemos al otro tema, que es técnicas para el manejo de grupo. En estas técnicas de manejo de grupo se pueden encontrar la lectura comentada, que consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de los participantes bajo la conducción de un instructor. Al mismo tiempo se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes relevantes del documento. Bueno, seguimos con otra. Tormenta de ideas. El coordinador selecciona un problema o tema definiéndolo de tal forma que todas las ideas que todos lo entiendan. Se pide ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que no existen ni ideas buenas ni ideas malas.
Entonces vienen las mesas redondas que son muy utilizadas a nivel de escolaridad. Esta es una técnica muy buena ya que permite el desarrollo de un buen ambiente en grupo y se da la unión del grupo. Los tipos de informes. Bueno, existen principalmente 3 tipos de informes, que son el expositivo, que se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones, se especifica además por contener antecedentes sobre el hecho que aportan a entender el porqué de su suceso. Bueno, el interpretativo, que es especializado en el análisis y en la interpretación de los hechos. También está el demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico y se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Ahora, materiales para fortalecer la lectoescritura. Bueno, yo entre esos materiales escogí lo que es la fonemas y las sílabas. Son fichas técnicas que se pueden trabajar en clase. Les mostramos a los niños, se les presentan las sílabas, donde ellos ya aprendan a conocerlas. Elegir gestos fonéticos. También estas fichitas que son muy buenas, que son para relacionar el dibujo con el nombre de la letra que se quiere enseñar. También está esta lectura del fonema y de las sílabas directas. Aquí, como vimos, nos enfocamos en la letra M, que es una de las primeras sílabas que ellos van a aprender. Y aquí, esto es para reconocerlos y para reconocer los sonidos ma, me, mi, mo, mo. Y también aprovechamos y damos la inversa, que es an, en, in, on, un. Aquí une cada palabra con su dibujo. Esto le va a ayudar a ellos a reconocer tanto letras como dibujos. Entonces, es una técnica muy buena, ya que ellos por medio de dibujos van aprendiendo. Bueno, ahora sí viene la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se establece entre 2 o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico. Este medio tradicionalmente era el aire, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono o las videoconferencias. Bueno, entonces, cualidades de la comunicación oral, que debe ser coherente, tener claridad, concisión, sencillez y naturalidad. En la coherencia deben ordenar las ideas, evitar el plagio y ajustar el vocabulario. En la concisión, palabras significativas, sin repetición innecesaria, eliminar lo vulgar, evitar extenderse, evitar el cliché, sin exagerar los adjetivos. La sencillez, evitar la complejidad, lo confuso y lo ostentoso. La naturalidad, vocabulario propio, capacidad de síntesis, evitar tecnicismos. Técnicas de comunicación oral. Entre estas técnicas está la conversación, la mesa redonda, la entrevista, la oratoria, la charla, la conferencia, el foro, la asamblea y el debate. Características de la comunicación oral. Bueno, que transmite el mensaje a través de ondas sonoras, es efímera e inmediata porque no se puede conservar con el paso del tiempo, es un medio de comunicación presencial y directo, crea nexos sociales, es de naturaleza social y vincula a los interlocutores. Estas son algunas de las características de la comunicación oral. Tipos de comunicación oral. Se encuentra lo que es la comunicación oral espontánea y la comunicación oral planificada. Bueno, tipos de lector. Bueno, entre los tipos de lector encontramos el lector polígamo, el lector extrovertido, el lector altruista, el lector neurótico, el lector monógamo y el lector introvertido.
Estos son algunos de los tipos de lector que pude encontrar. Bueno, instrumentos para evaluar la lectura y la escritura. Bueno, nos encontramos con el TALE, que es un test de análisis de lectura y escritura. Este test trata de analizar la lectura establecida, la aplicación es individual, está destinado a los alumnos de los 4 primeros cursos de primaria de 6 a 10 años. Se construyó para investigar con rapidez y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la lectura y la escritura. Comprenden 2 partes, la lectura y la escritura, y cada una de las cuales está dirigido por varias pruebas. Esta es el TALE. Bueno, ahora viene el PROLEC, que es una batería de evaluación de los procesos lectores. Se ha convertido en el referente más importante para la evaluación de la lectura en español. Basada en el modelo cognitivo, se centra en los procesos que intervienen en la comprensión del material escrito, identificación de las letras, reconocimiento de palabras, procesos sintácticos y procesos semánticos. Y por último nos encontramos con este PROEX, que es una batería de evaluación de los procesos de la escritura, que en detectar dificultades mediante la evaluación de los aspectos que constituyen el sistema de la escritura, desde los más complejos, como puede ser la planificación de las ideas, a los más simples, como puede ser la escritura de las sílabas. Entonces, bueno, señor, este fue todo mi trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Aprendí mucho y muchas gracias por su enseñanza.